Gracias por los saludos. Desde Luján también. Perfecto. Muy buenas noches y bienvenidos a la quinta conferencia del ciclo que dimos en llamar Cristianos del siglo XXI. El Centro Universitario Bulevares agradece la presencia de los más de 350 asistentes provenientes de distintos lugares del país y también del exterior. Recordamos que el Centro Universitario Bulevares, ubicado en la ciudad de Santa Fe, República Argentina, tiene como objetivos la formación cultural, científica y humana, proyectando sus actividades a la comunidad universitaria y a la sociedad en general. Enmarcado en el espíritu de la búsqueda de Dios, tratando de vivir la fe en medio del estudio, el trabajo y todas las actividades ordinarias, tratando de convertir así todos los momentos y circunstancias de la vida en ocasión de encuentro con Dios y el servicio a los demás y a la mejora de la sociedad. Recordamos que este ciclo está dirigido a quienes buscan mejorar su formación y vida cristiana. Para ello, hemos convocado especialistas de primer nivel a fin de tratar algunos temas que hacen a la vida de un cristiano en los tiempos que corren. En primer lugar, la familia, célula básica de la sociedad como escuela de vida y formación de todos sus integrantes, que fue el tema de la primera conferencia a cargo del doctor Guillermo Fraile. Y la formación de los hijos en el amor, los límites sensatos y los modelos de autoestima para afrontar los desafíos de la realidad, que tuvimos el gusto de escuchar en la tercera conferencia a cargo del profesor Iván Pitaluga. También hemos visto en la segunda disertación, a cargo de la doctora Ivana Antón Linar, cómo una actitud adecuada y sana puede ser una poderosa medicina al alcance de cada uno. En el camino de un cristiano, siempre hay momentos en los que es necesario comenzar y recomenzar nuevamente. Y aprendimos qué hay que hacer para girar en U y redescubrir la meta. De ello nos habló el doctor Damián Fernández Pedemonte hace 2 semanas. Y para actuar en medio de la sociedad y la vida pública, veremos cómo prepararnos para poder enfrentar los desafíos que exige promover el bien y exponer los valores defendiendo la verdad, mostrando la visión cristiana. Para ello, convocamos al disertante de hoy, a quien presentaremos en instantes. Y la semana próxima terminaremos el ciclo con el camino a seguir, la llamada universal a la santidad, en particular la santidad de los laicos. Esta es la iniciativa desde la cual, desde el Centro Universitario Bulevares, queremos convocarlos a participar. Tengamos presente que la duración aproximada de cada encuentro es de 1 hora, dejando media hora al final para las preguntas que vayamos recibiendo durante la disertación y al final de la misma en la plataforma, a través del icono de preguntas y respuestas ubicado en la pantalla. También recordarles que desde que finalice la disertación de hoy, pueden ingresar al sitio bulevares.org.ar e inscribirse a la próxima y última conferencia del ciclo. Allí podrán apreciar también los antecedentes de cada expositor, a la vez de encontrar un resumen ejecutivo de la misma. En los próximos días recibirán un mail recordatorio con el link para la próxima charla. Antes de presentar al disertante de hoy, vamos a agradecer en primer lugar a nuestros auspiciantes. García Hermanos Agroindustrial, SRL, de la localidad de Gobernador Crespo, en la provincia de Santa Fe, para su marca láctea Tregar. Y Capitel Constructora, sociedad anónima de la ciudad de Santa Fe. También hacemos una mención de agradecimiento a nuestros asistentes técnicos, el estudiante de Ingeniería de Sistemas Álvaro Genetti, al licenciado Mauro Azar y al ingeniero Federico Falco, como así también al estudio Drey, que realizó los diseños gráficos en la persona de la licenciada María José Apendino.
A todos y a cada uno de los mencionados, muchas gracias. Ahora sí, damos comienzo a la conferencia de hoy titulada La vocación del cristiano en la sociedad actual, compromiso ciudadano, desafíos y oportunidades en la vida pública. Y para ello tenemos el gusto de presentar a quien nos acompaña hoy desde la ciudad de Buenos Aires, el doctor Fernando Toller, quien es abogado con diploma de honor por la Universidad Católica Argentina 1991 y doctor en Derecho por la Universidad de Navarra 1997. Es profesor titular de Derecho Constitucional y Derechos Humanos en la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, donde actualmente dirige la carrera de abogacía. Allí fundó y estuvo a cargo del doctorado en Derecho y el LLM. Ha sido Visiting Scholar de Derecho Constitucional en la Universidad de Stanford e investigador visitante en la Universidad de Harvard. Ha sido Visiting Tutor de Derecho Internacional de los Derechos Humanos en la Universidad de Oxford y profesor visitante en las universidades de Salamanca y Roma Tor Vergata, entre otras. Es autor de libros y trabajos sobre derechos humanos y recibió los máximos premios en investigación de las Academias Nacionales de Derecho de Buenos Aires y de Córdoba. Asesora pro bono en Derecho de Interés Público a ONGs y ciudadanos de varios países y es peticionario litigante ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de Washington, D.C. Bienvenido, doctor Fernando Toller. Tiene la palabra. Bueno, muchísimas gracias a Luis, también a Federico Falco, que han estado organizando esto desde hace meses, y a la Residencia Universitaria Bulevares, en la cual he tenido ocasión de estar varias veces en Santa Fe, y dado que soy entrerriano y que papá estudió en Santa Fe y mamá también estudió en Santa Fe, digamos que cuando estoy cruzando el túnel, siempre me he sentido muy en casa con ustedes, así que de alguna manera ahora, por esta realidad online, me siento también en casa. Entonces, a ver, el tema que se me propuso es el de los cristianos, pero no la vida cristiana individual, no la vida sacramental, no la vida de oración, sino la vida del cristiano en correlación, en interrelación, en intersubjetividad con las otras personas de la sociedad, y el compromiso del cristiano tiene que hacer ante los desafíos que le presenta una sociedad que va cambiando, que a veces es amable y a veces es agresiva, y ver también las oportunidades, ¿no? Hay debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades en esa vida pública, ¿no? Y cómo enfrentar todos estos desafíos y exponer la verdad sobre el hombre y sobre la sociedad, mostrando la razonabilidad de la verdad y mostrando que, la visión cristiana de la vida se alimenta desde luego de la revelación, pero que en la vida social, en la vida política, en la vida empresarial, en la vida intercomunitaria, tiene muchas razones, porque tiene la razón. No solo tiene la fe, sino que tiene la razón, y esa razón es comprensible por cualquiera persona de buena voluntad, y esto, por tanto, permite un diálogo franco, bueno, en pro de la búsqueda del bien para todos, del bien común. Entonces, la estructura de esta charla, me dijeron que tengo 1 hora para exponer y después las preguntas, voy a usar un poquito menos del tiempo, pero es, primero, introducir el tema, ver cuáles han sido los viejos peligros que ha enfrentado el cristianismo con relación a la sociedad y cuáles son los nuevos peligros de fin del siglo XX, principio del siglo XXI. Después algún punto sobre fe y razón. Después cuál es la misión del fiel cristiano laico en este mundo. Y después que el tema de la lucha por los derechos humanos no es un tema solo de juristas, sino que es una lucha que nos involucra a todos. A posteriori, qué hacer, cómo participar más activamente en la vida social, cómo hacer más y cómo hacer más a los demás, cómo lograr influir, cómo lograr llegar a los nodos de donde salen las ideas y las decisiones
que van conformando la vida social, y después alguna reflexión sobre cómo formarse para estar a la altura de ese debate, de esa discusión, del aportar problemas, ¿no? Cómo aportar el propio don. Finalmente, unas palabras sobre el tema del amor, el valor transformador del amor en la vida social, que parece un tema un poco naif, pero que está en el corazón del cristianismo. Y si perdemos eso, podemos hablar mucho sobre participación en la vida social, pero no de participación del cristiano. Y al final, una cuestión sobre optimismo con fe, porque Dios no pierde batallas. Los seres humanos a veces perdemos batallas, pero Dios no las pierde. Entonces, introducción. El mundo va cambiando y va cambiando a una velocidad extraordinaria. Cada 6 meses suceden cosas, si están atentos, si reciben newsletters, si están leyendo prensa, si ven también cosas extranjeras, suceden cosas que no nos habíamos imaginado un año antes. A mucha velocidad. De alguna manera, antes las cosas pasaban en 100 años, en 200 años. Los que saben derecho, la historia del derecho son movimientos de centurias hasta que cambiaron algunas cosas. Ahora mismo, a veces se trata de años, a veces de décadas, pero en general estamos hablando de meses, cuando no de semanas. Hay una velocidad extraordinaria dada por los medios de comunicación, por las redes, por el hecho de que todos nos podemos comunicar, todos podemos dar nuestra opinión, todo va a enorme velocidad. Entonces, el mundo no es el mismo que hace 5 años y no va a ser el mismo dentro de 5 años. Si no hacemos algo, es posible que el mundo sea peor en muchos temas dentro de 5 años. Hagan un poco de memoria y van a ver cosas implanteables. Ayer estaba hablando con una profesora de Montevideo y me decía que están discutiendo los hermanos uruguayos la eutanasia. Acá en Argentina ya se está empezando a plantear. Algo que era impensable antes, ¿no? El tema del desconocimiento de la familia natural, el tema de tratar a los embriones como cosas que se pueden donar, regalar, destruir, experimentar, donde hay más cuidado por la naturaleza y por los animales que por los cachorritos humanos, o sea, a los cuales los descuidamos más y los consideramos a veces pasibles de destrucción. Ni hablar que la obligación de hacer aborto bajo delito penal, algo impensado. Antes se discutía si había libertad de abortar, ahora se discute si hay libertad para no abortar. Es una cosa insólita. Entonces, está llegando un tiempo en que si no hacemos algo, iremos perdiendo la libertad de elegir, la libertad de opinar, la libertad de rezar, la libertad de asociarnos, la libertad de enseñar. Esto es así. Entonces, esto no es nuevo en la historia de la Iglesia, en la historia de la humanidad. Pasó muchísimas veces, momentos muy difíciles, cada 100 y pico de años pasan, y pasaron persecuciones extraordinarias para los que tienen fe, y también están sucediendo ahora mismo persecuciones extraordinarias para los que tenemos fe. Entonces, son años difíciles y pueden volverse años más difíciles. Y las hojas secas, decía Juan Pablo I, caerán. O sea, si uno no está prendido a la vid y está con el jugo de la savia de lo que el Señor Jesucristo enseñó para vivir en la vida social con los demás, pues se lo puede llevar cualquier viento, ¿no? Lo que Juan Pablo I llamaba cristianos en riesgo, ¿no? Cristianos que están prendidos de un alfilercito, que les está faltando unión con la raíz y que por tanto, como el viento es fuerte, el viento lleva. Nosotros tenemos que, lo primero sobre este tema es empezar por el principio. Y el principio es la unión con la viña. Y tú, además, una vez convertido, confirma a tus hermanos. O sea, esta no es una charla sobre vida interior o vida cristiana, pero desde luego no puede obviar que la vida interior y la vida cristiana son fundamentales para estar participando en la vida social y poder aportar algo, poder aportar una riqueza que solo el cristianismo puede dar, ¿no? Entonces, para poder poner a Cristo en la cumbre de todo lo humano, pues hay que estar cerca de Cristo y poder ser como el cireneo que lo carga. Si no, es muy difícil, porque si la sal pierde el sabor, no sala nada.
Entonces, si nosotros estamos desgajados, pues no salamos nada, ¿no? Bien, de todos modos, quería recordar acá el Concilio Vaticano II, muchos documentos, en especial Gaudium et Spes, Lumen Gentium, Apostólica in Actuositatem, también la Declaración sobre Libertad Religiosa, pero hablan del tema de que el cristiano, sobre todo el fiel cristiano laico, tiene una posición y una responsabilidad en el mundo absolutamente indeclinable e indispensable. Y tiene que desarrollar sensibilidad por los problemas sociales, tiene que tomar posición, tiene que buscar soluciones y tiene que intentar aportarlas. ¿Ok? Nadie puede ser indiferente ante lo que ofende a Dios y hace sufrir a muchos, ¿no? La miseria, la ignorancia, los daños que vienen a veces por la legislación, el perder el norte de lo que es el ser humano, el perder una recta filosofía social. Hoy tenemos que los seres humanos no merecen siempre derechos humanos y que las cosas merecen derechos humanos, como se está hablando de derechos de quinta generación, como el derecho de los ríos a no ser contaminados, o el derecho de las montañas, a que el derecho del Everest, a que no le dejen bombonas de oxígeno a los escaladores, etc. Desde luego que hay que cuidar nuestra casa común, como dice Laudato Si el Papa Francisco, pero de ahí a pensar que el río es un sujeto de derechos humanos, mientras que hay seres humanos que no son sujetos de derechos, es una enorme prestidigitación filosófica y un enorme engaño. Desde Roma hay dos cosas en el derecho, las cosas y las personas. Y hay un mundo que los separa. ¿Ok? Las personas son res sacra, tienen dignidad, son intocables, son cosas sagradas. En cambio las cosas no. Las cosas están en general intracomercio. Se puede comerciar, se puede vender, se puede regalar. Bien, entonces, en este terreno, por un lado, después les voy a dar algunos consejitos bibliográficos al final, que estaban colgados y los vamos a volver a colgar, pero quiero subrayar la nota doctrinal de la Congregación para la Doctrina de la Fe de 2002 sobre algunas cuestiones relativas al compromiso y la conducta de los católicos en la vida pública. Es un tema que vale la pena repasarlo. La escribió Ratzinger, Benedicto XVI, es de hace 18 años y es de acuciante actualidad. Por otro lado, quería citar aquí a un jurista y teólogo y santo muy caro ahí en el Centro Universitario Bulevares, San José María, que dice en un escrito por ahí: un hombre o una sociedad que no reaccione ante las tribulaciones o la injusticia y que no se esfuerce por aliviarla, no son un hombre o una sociedad a la medida del corazón de Cristo. O sea, no podemos ser cristianos si no nos importan los demás. Distintas cosas de los demás. No hablo solo de pobreza y de miseria, aunque obviamente los incluyo. No hablo solo de trata. Hablo de todas las miserias y vulnerabilidades que tiene el ser humano en salud, en conocimiento, en amor, en verdad, desde luego en bienes económicos, en posibilidades de disfrutar de lo creado, de tener medios para poderlo hacer, etc. De todos modos, una primera salvedad importante. En la Libertatis Nuncius, una declaración de la Congregación para la Doctrina de la Fe que también escribió Joseph Ratzinger, dedicada a la teología de la liberación, allá por los años 80, dice: el Regnum Dei no se identifica con el Regnum Hominis. Esto significa, el reino de Dios no es lo mismo que el reino de los hombres. Hay una frase en el Evangelio que dice algo similar, que dice: Regnum celorum intra vobis est. O sea, el reino de los cielos está dentro de ustedes. Es una cierta paradoja, pero si no lo entendemos bien, uno se va al pasto, hacia aquí o hacia allá, se termina yendo al pasto. O sea, un cristiano no puede merecer realmente el premio eterno si no se preocupó por los demás, pero tiene que ser consciente que el bien común político no es el destino trascendente del ser humano, sino que es un medio para facilitar y ayudar el destino trascendente final
del hombre y de las sociedades. Por tanto, una mirada puesta en la tierra para ayudar a los demás, una mirada puesta en el cielo para no perder de vista que no tenemos aquí morada permanente. Si uno se queda mirando mucho al cielo, queda en el inmovilismo de algunas corrientes religiosas a lo largo de la historia de la Iglesia, ¿no? Donde no estaban dispuestas a hacer nada, y son las que critica Carlos Marx, que dice que somos el opio de los pueblos, porque le enseñamos a la gente a bancársela, no decía así Marx, obviamente, escribía en alemán, no decía bancársela, pero es como decir, la Iglesia le dice a la gente, bancátela porque hay un mundo donde vas a ser feliz después, con lo cual no te preocupes, ¿no? El otro día estaba viendo el musical Los Miserables por enésima vez, y dice, bueno, algún día, cuando el mañana llegue, estaremos en los jardines del Señor, donde ahí será el premio para cada uno, y ya no seremos nunca más miserables. Es cierto eso, es cierto, pero digamos, el hecho de que esperemos una vida futura mejor, plena, no debe olvidarnos de que esa vida futura nos la ganamos sudando la camiseta para hacer una mejor vida a los demás aquí en la tierra. Teniendo en cuenta que si no se logra plenamente es porque, por un lado, siempre habrá trigo y paja reunida en la tierra, siempre. No podemos pretender que esto sea un jardín del Edén, porque ese jardín del Edén se cerró. Dice el Génesis que se cerró y quedó un ángel en la puerta y no deja pasar a nadie. O sea, acá abajo no hay jardín del Edén. Acá hay lo que se puede, lo que la providencia permite, lo que el ser humano va logrando. Entonces, esta paradoja de saber que hay que hacer lo posible por lo de aquí, pero sin perder la esperanza porque no se logre todo el bien aquí abajo, esto es un tema que hay que tenerlo bastante claro, ¿no? Bien, de todos modos, el Señor se preocupó por la gente. En Redemptor Hominis, Juan Pablo II dice, Jesucristo se ha unido a todo hombre, se ha preocupado por todo ser humano, que es imagen de Dios, y dice, todos los caminos de la Iglesia conducen al hombre. Esa es su primera encíclica, Redemptoris Hominis, San Juan Pablo II, Magno. Entonces, obviamente, con esta mirada puesta en el cielo, no perder el otro ojo puesto en la tierra, ¿no? Y no perder, como también decía Juan Pablo II, que aquí en la tierra tiene que haber una prioridad de la ética sobre la técnica, un primado de la persona sobre las cosas y una superioridad del espíritu sobre la materia. Si no hacemos lo posible, como fieles cristianos laicos, metidos en el medio del mundo, para que haya esta primacía de la ética sobre la técnica, la persona sobre las cosas y el espíritu sobre la materia, pues entonces estamos cayendo en ese espiritualismo que criticaba recién. Y por el otro lado está una teología muy terrenal, en la cual cayó lo que se llamó la teología de la Revolución Alemana y después la teología de la liberación latinoamericana, de pensar que el reino de los cielos está acá abajo, y si no tenemos aquí un paraíso comunista, pues no se da el reino de los cielos acá abajo. Equivocación gravísima, muy grave, que el Vaticano, el Papa señaló muy claramente que era un destino de desviación para los cristianos confundir la salvación cristiana con la salvación política entendida en sentido marxista. Bien, estamos llamados a concluir la creación. La creación se crea el séptimo día, Dios descansa, pero Dios descansa para que trabajemos nosotros. Entonces, parte del trabajo, henchid la tierra y sometedla, no es solamente el físico que entiende la materia y los minerales y el átomo, y no solo el agrónomo que sabe sacar fruto de una tierra, sabe sacar, decía que es de Mendoza, bueno, y también lo vi a doctor de Casas por ahí que estaba en el chat, no solamente sacar ese vino exquisito de una tierra yerma, que hay que elaborarla mucho en Mendoza, o como en mi provincia de Entre Ríos, que haces así, nacen las cosas, sino que también el recto orden social es parte de henchir la tierra y someterla, y por tanto todos estamos involucrados, y esto cobra una urgencia extraordinaria. Bien, segunda cuestión, ¿cuáles fueron los viejos peligros? Muchos a lo largo de la historia de la Iglesia. Más recientes, el marxismo después de la Revolución Industrial. En ese momento, con lo que se llamó la cuestión social, que impactó en la Iglesia y que desafió a la Iglesia, y que llevó a León XIII a escribir la Rerum Novarum, y ahí se inicia toda la ordenanza de la Iglesia, eso fue el gran desafío del siglo XIX y principio del siglo XX.
El año 96 tuve oportunidad de estar en un congreso en Roma charlando con el cardenal Julián Herranz, que ahora tiene 90 y pico de años, el otro día lo vi en una grabación y está igual que cuando lo conocí hace 25 años. Entonces me preguntó a qué me dedicaba, y yo le dije que me dedicaba a derechos humanos, derecho constitucional, filosofía del derecho, y me dijo, mirá Fernando, hace 100 años el desafío de la Iglesia era la cuestión social. Hoy por hoy, el gran desafío es el tema que tiene que ver con filosofía del derecho y derechos fundamentales, porque se está perdiendo el concepto de ser humano, se está arrancando al ser humano de su dignidad, no ya por el hecho de la miseria económica, del trabajo sin vacaciones, etcétera, donde el mundo avanzó en 100 años de derecho laboral un montón, sino porque se está perdiendo la idea de la dignidad del ser humano y el ser humano se ha vuelto descartable, se lo puede matar, se lo puede manipular, se lo puede transmutar, se puede hacer lo que quiera. Entonces, hoy por hoy en parte también no estamos en presencia de un ateísmo al modo marxista, sino que estamos ante un neopaganismo que a veces cree en fetiches, pero no en un Dios trascendente, y es un neopaganismo que se ha vuelto hostil y que en muchos casos se ha vuelto cristofóbico y eclesiofóbico. O sea, que ha desarrollado una fobia, un odio por lo trascendente, y en especial por lo cristiano y por lo eclesiástico. Esto no hay que ser muy avispado para darse cuenta que ocurre, y que hay, y Ratzinger lo señaló muchas veces, hay una persecución, a veces desembosada, a veces escondida, donde, digamos, antes los liberales del siglo XIX, digamos, los románticos liberales del siglo XIX, digamos, no estaban de acuerdo con la Iglesia porque querían determinadas cosas, pero de alguna manera dejaban hacer, y hoy por hoy no dejan hacer. Quieren que no hagas, quieren que cambies. Y entonces se está dando una cosa que se llama el uso alternativo del derecho. El uso alternativo del derecho es una cosa que se inventó en Brasil, es neomarxista, con el tema de tierras, de toma de tierras, hace 20 y pico de años, 30. Dijeron, si no podemos tomar el poder por las elecciones o por las armas, vamos a agarrar el derecho capitalista occidental y con las normas que hay las vamos a reinterpretar para hacer un uso alternativo del mismo. Y entonces empezó a haber jueces que avalaban toma de tierras, etcétera, cosa que ahora estamos empezando a ver por acá. Entonces, eso después pasó de un tema así como más de tierras y toma de campos a un uso alternativo del derecho en materia de familia, en materia de educación, en materia de vida, aborto, eutanasia, manipulación de embriones, discriminación entendida al revés, libertad de expresión para injuriar a los cristianos y a la vez negación de la libertad de expresión para decir la verdad. Ahora está lo que se llama la cancel culture, o sea, la cultura de cancelarte. Si decís algo políticamente incorrecto, te cancelan. Negación de la libertad religiosa, que es, sino que en Ginebra más de uno haya defendido ante el Comité de Derechos Humanos, etcétera, que la objeción de conciencia de un médico para no hacer abortos es tortura para la mujer. Tortura, no hacer un aborto es tortura, bajo las convenciones de Ginebra. Cosas bastante creativas y sorprendentes, ¿no? Negación del derecho de los padres a elegir la educación moral y religiosa a los hijos. Está en 3 tratados internacionales de derechos humanos. Aceptemos los tratados de derechos humanos que hemos ido firmando y que tenemos un consenso mundial por ellos. Pero no es que son buenos porque tenemos consenso, sino que tenemos consenso porque son buenos. Entonces, negación de los padres. Entonces, está pasando un montón de cosas, lo que dije antes, derechos humanos de entes no humanos, negación de derechos fundamentales de ciertas personas, y el ser humano va perdiendo su dignidad. Gaudium et Spes dice que la semejanza del hombre con Dios hace que el hombre sea la única criatura terrestre a la que Dios ha amado por sí mismo. La única criatura terrestre a la que Dios ha amado por sí mismo. ¿Ok? A su vez, por esa semejanza con Dios que se da, está eso de Juan Pablo II, del don para sí, dice la Gaudium et Spes. No se puede encontrar la propia plenitud si no es en la entrega sincera de sí mismo a los demás. Que Juan Pablo II decía, don-de-sí, don de sí. El don de sí. Y todo esto de la participación en la vida social, en la vida política, en la vida ciudadana,
Tiene mucho de donde sí, porque tiene mucho de vencer el egoísmo, vencer la poltronería, vencer la comodidad, vencer el miedo y salir, ¿no? Vemos que hoy por hoy la familia, las personas, los jóvenes en especial, los niños, y la cultura están muy atacadas por una ola de locura que está invadiendo la costumbre, las leyes, la moda, los medios de comunicación. Eso es lo que está sucediendo. Entonces Juan Pablo II en los años 80 en Europa convocaba la nueva evangelización, porque ya veía lo que se venía y que hoy está, como el coronavirus, por todos lados. Por todos lados. Entonces, tenemos que ver cómo hacer para tener una nueva cultura, recuperar lo bueno de la vieja cultura, tomar lo bueno de la nueva cultura y generar una nueva fusión, una nueva síntesis superadora que sea de acuerdo a la dignidad humana, coherente con la dignidad humana. Es muy llamativo, ¿no? Durante muchos años, qué sé yo, John Stuart Mill en On Liberty, por ejemplo, decía, bueno, el derecho tiene que actuar ante un daño a los demás, ¿no? La persona es libre y si hay un daño a los demás, interviene el derecho. Ahora es al revés, vos tenés que demostrar que sos libre. Hay que estar demostrando al Estado que uno es libre. No te dejan ser libre, no te dejan contratar, asociarte, opinar, creer, enseñar, aprender. No te dejan rezar. No te dejan crear a los hijos. ¿Qué está pasando? Entonces, fíjense que el derecho parte de la idea de, digamos, usando una expresión bíblica y quizás excediéndome un poco, in principium erat libertas, o sea, en el principio era la libertad del ser humano. Y la regulación del Estado viene después, en pro del bien común. Ahora mismo estamos ante una sociedad donde parece que en el principio el Estado manda y el ser humano tiene que ir a pedir por favor que le den un coto de libertad y tiene que demostrar que tiene cierta libertad, que tiene libertad de pensar, libertad de amar, libertad de creer, libertad de formar una familia, libertad de enseñar. En eso estamos, ¿eh? Entonces, antes se reclamaba libertad contra el Código Penal, por ejemplo, para abortar, y ahora en cambio están reclamando que el Código Penal sancione a todos los que no aborten. Estuvimos a esto, a las 4 de la mañana, del 9 de agosto del año 2018, en que un minuto antes para un médico abortar era un delito, un minuto después para un médico no abortar hubiera sido un delito. Así estamos. Fíjense lo que dice la Constitución bolivariana, artículo 59. Nadie puede eximirme de obligaciones legales por creencias religiosas. La libertad religiosa es uno de los derechos más preciados del ser humano. Estados Unidos se fundó bajo la idea de libertad religiosa. Hay dos cuestiones que han generado revoluciones y cambios de imperios, como saben los historiadores. El tema de los impuestos y el tema de la libertad religiosa. Sin embargo, se está negando este tema, que es el tema de la libertad religiosa. Un bombardeo fabuloso. Y hay como una locura compartida que se ha ido extendiendo en 5 estamentos, que es, no digo todos, porque me voy a incluir dentro de los estamentos, pero en algunos, cosas implanteables hace 10 años. Periodistas, juristas, médicos, filósofos, políticos. Esos 5 estamentos, hay más, pero esos son los principales que hacen mover la rueda. Cuando esos estamentos cambian y el ser humano ya no es digno, y lo único que define al ser humano es una libertad sin ningún límite, pero es una libertad sin ningún límite que puede llegar a coartar totalmente tu libertad para que hagas lo que tu conciencia te prohíbe, estamos muy mal si esto es así. Y esto no es una cosa, a ver, yo hace 15 años o 20 empecé a decir, che, miren que va a venir el lobo, miren que están cambiando los tiempos, miren que hay nuevos vientos, miren que se está perdiendo el respeto al ser humano, etc. Nada, qué exagerado. Bueno, lamentablemente yo no querría haber acertado en tantas normas jurídicas concretas que en su momento se me fue ocurriendo que podían cambiar y que fueron cambiando para mal, ¿no? Entonces, estamos ante una mentalidad anticatólica, decía Ratzinger, con una cierta vuelta a lo peor de la Revolución Francesa, que tuvo de lo mejor, pero también tuvo de lo peor. Estamos volviendo a eso. Siguiente punto.
¿Cómo hacemos para reaccionar? Lo primero es que hagamos fusionar la fe y la razón. Si la fe y la razón van por separado, mala cosa. Juan Pablo II fue un campeón de este tema, escribió una encíclica, pero un campeón del tema. El principal campeón del cristianismo en este tema se llama Tomás de Aquino. Tomás de Aquino, que hizo unir a San Agustín con Aristóteles. Sería largo de explicar, los que saben filosofía entienden de lo que estoy hablando. Tomás de Aquino, que unió la fe y la razón e hizo una fe razonable y a su vez puso lo sobrenatural por arriba y apoyándose en lo natural, que era el conocimiento de la realidad que le prestaba Aristóteles. Juan Pablo II lo explica esto en la Fides et Ratio. Y después después de este papa filósofo, vino el papa teólogo, Benedicto, otro campeón, y escribió un montón sobre el tema. Y tenemos en la Novo Milenio in Eunte, que es el testamento espiritual de Juan Pablo II, cuando mira el tercer milenio y ya ve que su pontificado acaba, que su vida en la tierra acaba, su misión fue llevarlo, después de 2000 años, dejar la iglesia en el tercer milenio. En ese Novo Milenio in Eunte dice: hay que hacer esfuerzos por explicar los motivos de la iglesia. No se trata de imponer una perspectiva de fe, sino de dignidad humana. No se trata de ser fideísta, de esto es así porque lo creo, sino de intentar comprender por qué lo que me propone la fe cristiana me lo propone porque tiene la verdad sobre el ser humano, y eso es comprensible. ¿Ok? Y entonces dice Juan Pablo II en la misma Novo Milenio Unte: la caridad se convertirá así en un servicio a la cultura, en un servicio a la política, en un servicio a la familia. O sea, la caridad está muy bien en querer al viejito del asilo de ancianos e ir a darle la leche, decimos en Entre Ríos, a ir a ayudarlo a comer un fin de semana. Pero la caridad también es un servicio a la cultura, a la política y a la familia. Por tanto, primer punto importante: no podemos ser voluntaristas o fideístas. Le voy a decir más todavía. Hay una doctrina deletérea que empezó con Guillermo de Ockham en el siglo XIII, de pensar que Dios puede ser arbitrario y que Dios puede mandar lo que quiera, hasta incluso odiarlo. No es el Dios tomista, no es el Dios de la Iglesia, que dice que Dios conoce el bien porque Él es el bien y por tanto solo manda lo que te planifica como ser humano de acuerdo a tu naturaleza. Para Guillermo de Ockham no existen los universales, por tanto no existe la naturaleza. Sería largo explicarlo metafísicamente esto, pero digamos, para él el concepto de ser humano o el concepto de mesa o el concepto de caballo son flatus voci, son simplemente una frase, pero no significa nada en la realidad. Solo hay individuos. Por tanto, no puede haber una ley natural para toda la especie humana, porque no hay especie humana. Entonces lo que hay con la ley natural es un Dios que manda cosas arbitrarias. Entonces, para Ockham, Guillermo de Ockham, profesor de la Universidad de Oxford, él dice que las cosas son mala cuya prohibita y bona cuya mandata. O sea, algo es malo porque se prohibió y algo es bueno porque se mandó. A veces, los cristianos no católicos van por acá, por el fideísmo de seguir, digamos, el tema de que si algo está prohibido es malo. No. Perdón, si algo es malo, algo está mal porque está prohibido. Una recta interpretación de Tomás de Aquino es: las cosas están prohibidas cuya mala y mandata cuya bona. O sea, Dios nos pide que hagamos algo porque eso es lo que nos planifica internamente, porque es parte de nuestra ley, es la ontonomía de la ley natural. Es que esa ley, esa anomía, en griego viene del ente, es ontonomía, o sea, no es que Dios creó el ser humano y después que lo creó se puso a pensar: ¿y cómo hacemos con este sujeto, con esta raza, con esta especie? Vamos a inventar una ley. Vamos a poner que ame a los hijos, vamos a poner que me ame a mí, que tenga que laburar, vamos a poner que respete el bien ajeno. No es así. Es que para Dios crear al ser humano y ver lo que lo planifica es todo uno. Porque Dios no puede escindir su voluntad creadora de su inteligencia sabia que conoce el bien del ser humano. Solo Jesús conoce el bien del ser humano, dice Juan Pablo II. Entonces,
Para esto hay que formarse. No podemos seguir siendo católicos que pensemos que las cosas son por una voluntad arbitraria de Dios o del Papa. Por favor, tenemos que entender la razonabilidad de nuestra fe. Hay misterios. Obviamente hay misterios, un montón. Pero no todo en la fe es misterioso. Y sobre todo la moral cristiana es totalmente razonable y comprensible, entendible, comunicable, explicable. Por eso Juan Pablo II dice en la Fides et Ratio, la fe y la razón son como dos alas por las cuales el espíritu humano se eleva a la contemplación de la verdad. Hacen falta las dos alas. Si falta la fe, estamos muy racionalistas. Y si falta la razón, estamos muy fideístas. Tienen que estar las dos. Bien, esto además en el Concilio Vaticano I se lo definió como dogma de fe, que la revelación facilita conocer la ley moral, pero que la ley moral también se puede conocer por la sola razón, con errores, con dificultades, quizás no todos a la vez, pero el Concilio Vaticano I dice que sí, que el ser humano puede conocer la verdad. Digo una cosa más, en ese famoso discurso de Ratisbona de Ratzinger, dijo una frase que pasó un poco desapercibida. Dice, no actuar según la razón es contrario a la naturaleza de Dios. Dios es razonable. Y lo que Dios quiere sobre la sociedad, de alguna manera lo que está en la doctrina social de la Iglesia explicado sobre la moral social, no es que está bueno porque lo dijo Juan XXIII o Pío XII o Juan Pablo II o la congregación de no sé qué, sino que está bueno porque es bueno. Y además lo dice el Papa. Pero no es bueno cuya papa, sino que el Papa, digamos, Papa locuta cuya bueno, o sea, cuya bona. El Papa habla de esas cosas porque el Papa intenta revelar al ser humano la verdad sobre el hombre. Esto parece un poco teórico, pero tiene enorme cantidad de aplicaciones en la vida profesional y en la vida social. Tenemos que aplicar la inteligencia a lo que creemos y a lo que vivimos, a los mandamientos y a la ley moral, y al sentido de la lucha y al apostolado social. Porque si no aplicamos la inteligencia, estamos pidiéndole a los demás, digamos, nos acusan con razón, pero ustedes quieren imponer la fe a los demás. No queremos imponer la fe a los demás. San Agustín dice, la fe es libre. Si no la querés, pues no es libre, o sea, no sirve una fe que no sea libre, libremente aceptada, libremente querida, obviamente con la invitación de Dios. Pero las cosas que pensamos sobre la verdad, sobre el no nacido, sobre la familia, sobre la educación, sobre los padres, son cosas que son comprensibles para cualquiera. Simplemente hay que sentarse a charlar. Por tanto, formarse, leer buenos libros, pedir consejo, cosas para entender, cosas para leer, ¿no? En ese sentido, todo el debate sobre el aborto del año 2018 tuvo varias enormes ventajas y bienes que Dios trajo con ese enorme mal. Uno es que nos hemos conocido y nos hemos organizado y nos hemos animado. Y otra es que nos hemos formado. Cuando uno ve tantos chicos, tantos jóvenes, tantas abuelas con un conocimiento de filosofía, de derecho, de medicina, de la gran flauta, la verdad que el nivel de debate en Facebook, que fue en 2018, fue espectacular. Parecían salas universitarias. Entonces, algunos males traen enormes remedios. Bien, la misión del cristiano laico en todo esto, Populorum Progressio, San Pablo VI dice, los seglares, o sea, los laicos, deben asumir como tarea propia la renovación de este orden temporal. Dice, la función de la jerarquía es enseñar e interpretar los principios morales genéricos, pero pertenece a los laicos, mediante sus iniciativas, y escuchen bien, sin esperar pasivamente consignas y directrices, penetrar del espíritu cristiano la mentalidad, las costumbres, las leyes y las estructuras de la vida de la comunidad, y las estructuras de su comunidad de vida. Gente, no esperen todo de la Conferencia Episcopal Argentina, no esperen todo del Cardenal Primado de México, no esperen todo, esperen mucho, pero no esperen todo. Tú eres el que eres responsable. El que está bautizado sos vos. El que tiene una responsabilidad ante Dios y ante la historia sos vos. Y
las soluciones concretas no las tienen que dar los obispos. Dios me libre y me guarde. Las soluciones concretas las tenemos que dar los que estudiamos temas concretos, que son muy complejos, y que no necesariamente los obispos los conocen. Los obispos tienen que dar los principios morales, pero la aplicación práctica tienen que darlo los laicos. Por tanto, el que se sienta llamado tiene que meterse en política. No tiene que tener miedo a mancharse o a complicarse. Es necesario trabajar ahí. Es el nuevo nombre de la caridad, decía Juan Pablo II. A su vez hay mucha política que no es partidaria necesariamente, ¿no? Hay muchos sitios que están marcando el paso de la sociedad, que no son política en sentido más técnico y estricto, pero que son la polis, el bien social, por ejemplo, colegios profesionales, participar en medios de comunicación, clubes, asociaciones. Y se llenó el país de estas cosas con la ola celeste, se llenó. Eso también es participar en la vida pública. O sea, no por el hecho de que uno no esté afiliado no significa que uno no le interese el bien común. Ahora, quiero decir una cosa también y subrayarla. Hay que estudiar doctrina social de la Iglesia. Después, si quieren, paso algunos libros sugeridos. Hay que estudiar moral profesional. Nadie está eximido de participar, de acuerdo a sus posibilidades. Pero, please, respetar la legítima libertad de los demás en lo opinable. El Concilio Vaticano II dice que hay una legítima autonomía de lo temporal. La solución tuya, la solución mía, no necesariamente la solución católica de los problemas. Para algunos temas, muy pocos, libertad religiosa, libertad de celebrar el culto, ahora mismo tendríamos que tener libertad de celebrar casamiento, bautismo y la Eucaristía. Y es un tema que llevamos 6 meses con serias restricciones en muchos lugares del país. Es un tema, en eso no es una cuestión de, a ver, si la pandemia está terrible y efectivamente no hay posibilidades, pues entonces no pasa nada por no celebrar la Eucaristía. Ahora, si hay modos alternativos de celebrar un bautismo, un casamiento, o celebrar la Eucaristía en el medio de la Plaza del Pueblo con micrófonos separados a 6 metros cada uno, pues entonces, ¿por qué no? Busquemos alternativas. Entonces, ahora, no intentar imponer a los demás las soluciones concretas que uno tiene sobre temas muy específicos. Impuestos, esto, aquello, servicios públicos, no sé cuánto, no sé cómo, leyes laborales. Respetar a los demás, intentar comprender a los demás. No todos pensamos igual dentro de la Iglesia, y es muy sano que sea así. Y esto lo dice el papado siempre. En ese sentido, no es correcto un partido político cristiano y católico. Solo una vez en la historia, que yo sea consciente, Pío XII llamó a votar por un partido político para evitar la llegada del comunismo a Italia, en momentos muy difíciles. Salvo esa circunstancia, en términos generales, la Iglesia deja libertad a los cristianos para tomar sus opciones de los distintos sabores que ellos entiendan que es el mejor modo de sacar adelante el bien común. Por tanto, respetar a los demás, y digo una cosa más, saber comprender a los que no piensan como nosotros y no son cristianos. San Pablo dice en Tesalonicenses, examinarlo todo y quedarse con lo bueno. Hay mucho bien por ahí. No porque no sé qué, no sé cuántos son en el fondo. Yo la verdad he participado mucho en movimientos y cosas y gente de derechos humanos, algunos cristianos, otros manifiestamente no cristianos, y hay mucha nobleza por ahí también. No coincidimos en algunos grandes puntos, pero coincidimos en enorme cantidad de grandes puntos. Una vez, cuando estábamos cerrando el curso en Oxford, estábamos los profesores en el escenario, había como 100 personas, estudiantes de 80 países, y se levanta un musulmán y dice, ¿qué pasa si yo no estoy de acuerdo con todo lo que escuché en este curso? Una profesora de la Universidad de Londres dice, entonces no te dediques a los derechos humanos. Entonces yo tomé la palabra y dije, bueno, a ver, y si yo me dedico a derecho procesal constitucional, incluso con mis compañeros de cátedra, no estoy de acuerdo con todas las cosas, discutimos. Los juristas discutimos de cosas, los médicos discuten en los ateneos. ¿Cómo no vamos a estar en desacuerdo con algunas cosas de derechos humanos los especialistas? Ahora, lo interesante es que estamos de acuerdo con el 80-90% de las cosas. Hay mucho bien para construir. El hecho de que haya cosas que nos separen no nos tiene que llevar a separarnos en todas las cosas. Y un consejo de San Pedro en su primera carta. Siempre estar dispuestos a dar respuesta
a todo el que te pida razón de tu esperanza, con mansedumbre y respeto. Hemos tenido mucha historia a veces, Juan Pablo II pidió perdón alguna vez, porque los cristianos hemos intentado mostrar la fe de un modo prepotente. Y tenemos que mostrarla con mansedumbre y respeto como nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Dar razón de nuestra esperanza, dice San Pedro, pero con mansedumbre y con respeto, ¿no? A veces pienso que la llave de la puerta de la inteligencia no está en la inteligencia, está en el corazón. Si uno quiere llegar al alcázar de la inteligencia, empezar por el cariño. Hay que querer a la gente y quizás así lleguen a comprender nuestras razones. Pero a razonamiento seco y a palo duro, así no se convence a nadie. Bien, derechos estratégicos que están siendo vulnerados un montón. La vida es un tema importantísimo. Por otro lado, fíjense, Gandalf le dice a Frodo cuando dice, ¿y cómo Bilbo no mató a Gollum, que la que nos hubiéramos ahorrado? Y Gandalf le dice, ¿puedes devolver la vida? Entonces no te apresures a dispensar la muerte, porque ni el más sabio de los hombres conoce el final de todos los caminos. El respeto intocable a la sacralidad de la vida humana. Nos está pasando, como dice Tácito, comentando la ley Aelia Popelia en el año 9 a.C., dice, antes sufríamos por nuestros vicios, ahora sufriremos por nuestras leyes. Nos está pasando esto, hay un montón de vicios que se están convirtiendo en leyes obligatorias. Estamos 2000 años atrás, ¿no? Antes sufríamos por nuestros vicios, ahora sufriremos por nuestras leyes, se preguntan los anales. Por tanto, respetar al ser humano. Todos los caminos del hombre, dice Juan Pablo II, todos los caminos de la Iglesia llevan al hombre. Y también podemos ir de la mano con Kant, aquí, donde dice, las cosas tienen precio, mientras que las personas tienen dignidad. Fundamento de la metafísica de las costumbres, ¿no? Dice, en el reino de los fines, en el reino moral, todo tiene un precio o una dignidad. Lo que tiene un precio puede ser sustituido por equivalente. Por el contrario, lo que está elevado sobre todo precio, y por eso no admite equivalente, eso tiene una dignidad, eso es la persona. Immanuel Kant, bienvenido a la casa nuevamente. Por eso dice, por eso el hombre no puede ser jamás considerado como un medio, sino siempre como fin merecedor de respeto. Y mucho antes, lo decía Lucilio, lo decía Séneca en una carta a Lucilio, dice, los bienes corporales son buenos para el cuerpo, pero no son buenos considerados en absoluto. Su precio tiene cierto valor, pero los bienes corporales no tienen dignidad. Hace 2000 años, fíjense qué linda frase. Los bienes corporales no tienen dignidad, que es algo inefable, ¿no? Por tanto, como dice el Talmud y el Corán, quien mata a un ser humano es como matase a la humanidad. Y quien salva una vida es como que hubiera salvado al mundo entero. Que no olvidemos esto. Otro derecho sobre el que quiero llamar, porque es otro de los grandes derechos amenazados, la libertad de pensamiento y de conciencia. Los Pilgrims vinieron a América buscando una tierra para la libertad, en el Mayflower. ¿Será que ya no hay una tierra para la libertad en América? Esta América que se convirtió en países, fue una tierra de la libertad, desde el Cabo de Hornos hasta Groenlandia. Los Pilgrims en Estados Unidos, y al ver de aquí diciendo que todos los hombres del mundo que quieran habitar, que vengan, que les vamos a respetar su idea religiosa. ¿Ok? ¿Respetamos la libertad religiosa? Bueno, por favor, respeten la libertad religiosa. Sepan que en Latinoamérica hay un montón de gente que está dispuesta a ir a la cárcel para respetar sus valores. Y sepan también, los que no lo saben, que los valores que uno abraza, por ejemplo, si yo tengo un automóvil es mi propiedad, si yo tengo un título es mi conocimiento, pero yo no soy mi conocimiento ni yo soy mi auto, pero yo soy de alguna manera mis valores. Mis valores me identifican por lo que he elegido ser y por lo que he abrazado hacer. Por tanto, tocar los valores de una persona es tocar la persona misma, destruir la misma personalidad. Y por tanto, ser incluyentes realmente, seamos incluyentes. Después, si querés hablar con lenguaje incluyente, hacé como quieras. La Real Academia dice que sí, dice que no, todos los días cambia. Pero estoy hablando de ser incluyente en serio. Un país abierto a la diversidad y donde sea posible seguir pensando lo que uno quiere pensar y viviendo de acuerdo a lo que uno ha decidido abrazar. Hay muchos que no se enteran que no respetar la libertad
ha generado cambio de imperios y de continentes, ha generado países. Y esa libertad sigue siendo valiosa. ¿Ok? Entonces, y hay que saber también que no se puede cumplir con la ley injusta. No se puede cumplir con la ley que es corruptio legis, corrupción de la ley. Sócrates decía, es mejor padecer la injusticia que cometerla. Entonces, no podemos ceder la dirección de la vida, ni del pensamiento, ni de la conciencia, ni al Congreso, ni al presidente, ni a la Corte Interamericana, ni al comité de no sé qué de la ONU. No, tu conciencia es tu conciencia. Es lo único que tenés al final del día. Y por tanto, si llega el caso, hay que desobedecerla. Por tanto, no impongan de vuelta la obediencia debida. Dejen a la gente la libertad de conciencia y la objeción de conciencia. Bien, siguiente punto. La lucha por los derechos humanos nos involucra a todos, no solo a los juristas, a los filósofos, a los políticos, profesionales. Todos tenemos que ilusionarnos, estimularnos e involucrarnos seriamente en esta tarea urgente del bien humano. Cuando hablo de derechos humanos, no estoy hablando aquí de tecnicismos procesales, estoy hablando de la tutela de la dignidad y del bien de la persona. ¿Ok? Toda profesión, todo derecho humano tutela uno o varios bienes humanos básicos. Toda profesión universitaria sirve a uno o varios bienes humanos básicos. Por tanto, ser consciente que todos los que se han formado para servir a los demás, todos los que han pasado por una institución superior, tienen, ¿no?, un gran poder, lleva consigo una gran responsabilidad. Que lo dice el tío Ben en El Hombre Araña, pero la frase es de Franklin Delano Roosevelt, del día 11 de abril del año 45. En este final de la guerra hemos aprendido que un gran poder lleva consigo una gran responsabilidad. El gran poder de haber ganado la guerra lleva la gran responsabilidad de reconstruir la paz. Entonces, ser consciente que tenemos que servir a los demás y para servir tenemos que saber, estudiar, leer literatura, leer libros de filosofía, volver a leer libros profesionales de la facultad, leer libros de ética profesional, leer ensayos, leer historia, leer libros de big picture, como estaba pensando en un libro de un amigo, Mariano Facio, Historia de las ideas y procesos de secularización, que explica 200 años de por qué estamos aquí, etc. Hay enorme cantidad de libros buenos. Obviamente no se los puede leer todo, porque decía, Hipócrates decía, ars longa vita brevis, el primero de sus aforismos, ars longa, o sea, el arte, la ciencia es muy larga, la vida muy breve, pero seleccioná bien los libros y volvé a leer. Por favor, dejá el celular, dejá Netflix y volvé a leer libros, porque la cabeza hay que seguirla ejercitando y tener que dar razón de tu esperanza. Si querés convertir este mundo que se aleja de Dios, hay que saber dar razón de la esperanza. ¿Cómo participar? Por un lado, magnanimidad, ¿no? Dios nos va a pedir cuenta estrecha si por dejadez, comodidad, no nos involucramos en esas decisiones humanas de las que dependen el futuro de la sociedad humana. A veces uno dice, bueno, yo tengo mi laburo, mi familia, ya me cuesta llegar a fin de mes. Rompé con el temor de complicarte la vida. Rompé con el espíritu cristiano burgués de yo ya colaboro juntando ropa para los inundados una vez al año. Rompé con el espíritu burgués de yo ya saco adelante mi familia, ya está. Todos podemos hacer más. Yo no sé qué podés hacer más vos, pero un director espiritual, una persona que te conozca, como se dice ahora, un coach espiritual, todos tenemos que pedir consejo para decir, ¿cómo hago para dejar más pozo, para dejar más huella, para provocar un cambio, ¿no? ¿Cómo hago para, como decía Whitman, no precisamente un católico, prosigue el poderoso drama y tú puedes contribuir con un verso? ¿Cuál es tu verso? ¿Cuál es el verso de aquí en adelante, no? Confieso que he vivido, dice un poeta latinoamericano, y yo te diría, ojalá puedas decir con pasión como San Pablo, al final, he peleado hasta el final el buen combate, he concluido mi carrera, he conservado la fe. Y sigue, me está reservada la corona de justicia. Eso es ganar. No se te pide ganar porque triunfes en cada batalla. Ganar, para nosotros, es pelear el buen combate y conservar la fe. Ahí está el punto. Y vencer la tentación del pescado que está en el riachuelo, falta aire, está todo muy brumoso, todo muy contaminado, de decir, estas aguas no me dejan respirar, me tengo que salir de acá a la orilla
pegar 4 bocanadas de aire fresco y dejarme morir. No tengas la tentación de salirte de la sociedad, porque esa sociedad, que a veces está un poquito con aguas un poquito turbias, hay mucha gente que está buscando como vos aguas más limpias y te podés asociar, te podés unir, y realmente el año 2018 trajo esto, ¿no? Que nos conociéramos, que nos uniéramos y que vemos que podemos hacer muchos remolinos de aguas limpias. Otro punto, hay que influir, y para eso hay que ir a los que influyen. A mí hace años, porque uno ya se va poniendo un poquito viejito, un sacerdote amigo me dijo, ¿sabés que había la misma cantidad de cristianos en la época de Diocleciano que en la de Constantino? Pero en la época de Diocleciano fue la peor persecución a los cristianos. En cambio, la época de Constantino fue el edicto de Milán sobre libertad religiosa. ¿Sabés cuál fue la diferencia? Una mujer, Santa Elena, cercana al poder, lo convenció a su hijo. Entonces, animate a estar cerca de la gente que piensa y que decide. Yo siempre pensé que en el Congreso no había demasiados cristianos. Por ejemplo, la ley de fecundación in vitro, que dice que los embriones se pueden descartar también, congelar, salió por 169 votos a 0. En cambio, la ley de aborto salió por 129 a 126. Y en el Senado salió 38 a 31. Y resulta que en el Senado no había gente con sentido común, no había cristianos, y la verdad que había algunos cristianos y un montón de gente con mucho sentido común, extraordinaria, en diputados. O sea, hay mucho más bien, hay una frase que dice Shakespeare en Hamlet, dice, hay mucho más entre el cielo y la tierra, Horacio, de lo que cabe en tu filosofía. Hay mucho más bien en esta tierra de la que pensás. Intentá conocerlo, animate a salir, animate a conocerlo, ¿no? Hay mucha gente maravillosa por ahí. Hay que buscar cómo plantear las cosas. Hay todo un movimiento que surgió en Inglaterra cuando fue Benedicto XVI, se llama Catholic Voice, ahora está el libro de los creadores traducido al español, está la tercera o octava edición ya, lo tengo además digital y soy capaz de hacer piratería pasándolo, pero explican cómo hablar de un modo amable de la belleza espectacular que tiene el bien, la verdad y la justicia. No peleándose, sino planteándolo de un modo positivo, ¿no? Siempre se pueden decir las cosas positivas. Les cuento, una vez estaba, por esas cosas de la vida, en el despacho del presidente de la Cámara de Diputados, que es más o menos como, por lo que recuerdo, como unas 2 o 3 canchas de pádel, enorme. Estábamos con el presidente de diputados de ese momento y varios diputados connotados más, y yo estaba como abogado con varios médicos. Y le fuimos a plantear que nuestros hospitales no iban a hacer anticoncepción quirúrgica, vasectomía y ligadura de trompas. Pero claro, no les podíamos explicar el fin unitivo y procreativo tal, porque es chino de dialecto, ni siquiera es mandarín, es de dialecto profundo de la China profunda. ¿Cómo le explicamos? Entonces le dijimos, ¿sabe qué? Nosotros tenemos una visión de la ecología y de la naturaleza, por la cual nosotros no cegamos la funcionalidad de ningún órgano sano sin una indicación terapéutica. Y nos miraron como diciendo, jo, mira, estos ecologistas así un poco, bueno, está bien, si ustedes piensan eso. Entonces, bueno, hay que buscar el modo para hacer comprensible lo que dice San Pedro, dar razón de la esperanza, ¿no? Llegar a los que pueden influir, mostrar el esplendor de la verdad de que hablaba Juan Pablo II. La verdad tiene un esplendor y es posible mostrársela. Participación activa, hacer uno y hacer a los demás, movilizar gente, los que son educadores, formar en esa capacidad épica de decir, responsabilízate, no seas egocéntrico, salí de tu círculo de confort, hay muchas cosas más que podés hacer. Entonces, hay todo un mundo por redescubrir dentro y fuera del hombre y por cosas buenas y por no solamente luchar para que algunos males no se impongan, sino luchar para que tanto bien reluzca, para lustrar esa manzana y que el bien se vea, ¿no? También hay que pensar cada uno, sobre todo los más jóvenes, cuál es el proyecto estratégico personal, a qué vas a dedicar tu futuro. Y los que somos más grandes, ayudar a los más jóvenes a descubrir su proyecto estratégico personal,
A decir, ¿qué vas a hacer con tu vida? ¿A qué la vas a dedicar? ¿Cuáles son los cauces apropiados para que hagas lo mejor que puedas? Covey, un gran gurú así, humanista, testigo de Jehová, tal, de Estados Unidos, tiene los 7 hábitos de la gente efectiva. Después tiene un 8º hábito. El 8º hábito, que es un libro entero, es cómo ayudar a descubrir a cada uno su camino. Es una gran responsabilidad y tienen enormes posibilidades y capacidades, los más grandes, incluso la tercera edad, para llevar a los jóvenes, iluminarlos a que descubran su mejor versión, su mejor vocación, que sean magnánimos y que se dediquen a lo que más impacte. ¿Ok? Que cada uno descubra su mejor versión, transferirle, ahora se habla del empowerment, empoderar a los más jóvenes para que sientan todo lo que pueden hacer. Bien, otro punto, dije que había que estudiar. En el año 88, yo tenía 21 años y me encontré en un living con 8 personas más, estudiantes como yo, con Arturo Frondizi. Expresidente. Para algunos, uno de los grandes estadistas que ha tenido la historia argentina. Entonces, como en esa época la política me atraía más directamente que ahora, le dije, doctor Frondizi, ¿cómo hay que hacer para llegar a ser presidente de la nación? Así, a palo seco. La respuesta fue esta: para ser presidente hay que estudiar los problemas, porque siempre son más complejos de lo que parecen. Fíjense inclusive en el aborto. Teníamos claro que hay que defender a no nacido. Todo lo que hemos aprendido sobre la mujer vulnerable, todo lo que hemos aprendido de tantas cosas en todos esos meses y meses de lucha y de comprensión y de intentar pensar el tema, creo que ninguno de nosotros somos los mismos después de 2018. Y creo que somos una versión mejorada, más comprensiva también con los que no piensan como nosotros. Entonces, formarte, aportar tu propio don, de alguna manera, hay un poeta de mi tierra, Bolochuk, que dice: todo está como era entonces, la casa, la calle, el río, todo está nada cambiado, solo yo no soy el mismo. No tenemos que ser los mismos. Las cosas afuera pueden seguir siendo igual, buenas o malas, pero ese se llama Olegario Víctor Andrade, para los que no le suenen. Pero vos no podés ser el mismo. Vos tenés que modificar esa casa, la calle, el río, los árboles con sus hojas y las ramas con sus nidos. Y dice, todo está nada cambiado. Y acá quería meter, y estoy llegando al final, el valor transformador del amor. Sin amor no hay mensaje cristiano en la comunidad. Hay muchas verdades de la filosofía perenne y de la ley natural, pero la filosofía perenne y la ley natural sin caridad son filosofía, no son cristianismo. ¿Ok? Entonces, si hay un poder en el mundo que sea sacralizador, que sea transformador, se llama el amor. El amor de Dios se desplegó en la creación y nosotros tenemos que reflejar de alguna manera ese amor de Dios creador, redentor y santificador, los 3 mundos de las 3 personas de la Santísima Trinidad, Dios creador, Dios Espíritu Santo redentor, Dios Padre creador, Dios Hijo redentor, Dios Espíritu Santo santificador, el amor. Si uno no se acerca a toda esta buena lucha y batalla, el buen combate, intentando poner en práctica el amor social, hasta Khalil Gibran, un libanés, dice, work is love made visible. O sea, el trabajo, el esfuerzo que pongas es amor que se ha vuelto visible en tus obras. Entonces, esta fuerza sacralizadora que llevó a que Gandhi lograra destruir un imperio en la India, es muy importante, el amor. Miren, yo tuve oportunidad con mi madre, que creo que está por acá escuchando, de estar en Berlín y de poder tocar y ver las 2 Berlines. Una ciudad que compendia todo el mal del siglo XX, un mal suprahumano, como dice Benedicto XVI, que solo se explica por algo suprahumano. Qui potes capere capiat. El nazismo y el comunismo, demasiado mal. Yo ahí vi un rostro de una ciudad con una maldad inhumana, suprahumana. 500.000 mujeres violadas en Berlín. 250.000 soldados muertos en la batalla de Berlín. El edificio de la Stasi.
¿Dónde estaba la Gestapo? Ahora está el Ministerio del Terror. El muro, el Checkpoint Charlie. ¿Dónde estaba el Ministerio de Propaganda de Goebbels? ¿Dónde estaba la Cancillería de Hitler? Uno siente el mal. Les puedo asegurar, después lo hablé con algunos profesores que habían estado y me dijeron, ¿sabes qué? Sentí un poco lo mismo. Y mamá lo sintió y ahora se estará acordando. Mucho mal. Y estuve en un lugar, me llevaron a la Facultad de Derecho, he ido a la Facultad de Derecho de Berlín, la profesora me ha invitado, me mostró el lugar donde se quemaron los libros en el año 33 y donde echaron a uno que quizás es pariente mío, Ernst Toller, uno de los 20 intelectuales que hay ahí, había unos pósters de los 20 intelectuales echados en el 33, Ernst Toller, comunista, ateo, no sé si era pariente, y vi donde quemaron todos los libros de la biblioteca de la Universidad von Humboldt, pero he visto que ahora los estudiantes vuelven a esa plaza, dejan libros como tributo donde fue la quema, y los libros se volvieron a escribir. Y hay gente que se levanta, que vuelve a sonreír, que vuelve a publicar libros, que vuelve a abrazar, que vuelve a construir, que sabe construir donde otro destruyó, que sabe unir donde se dividió, que pone un ladrillo para la paz, donde explotaban las bombas. El espíritu del hombre sabe que donde no hay amor, si se pone amor, se saca amor. Y que al final de la vida, decía San Juan de la Cruz, seremos juzgados por el amor. Por tanto, que estas batallas no alteren tu capacidad de amar, porque si meterte a ayudar te convierte en un ser odiador, estás haciendo el juego al gran enemigo, que lo que quiere es que odies y no que construyas, ¿ok? No es fácil, pero el cristianismo no es fácil. No es fácil ver las películas de Cristo y ver cómo ama y mira a los que lo están castigando. Última idea y cierro, se me acaba mi hora. Optimismo con fe. Hay muchas hazañas para realizar, algunas visibles. La que hicimos entre todos, millones, en 2018, parando una ley inicua como pocas. Y después hay pequeñas hazañas, como ese tipo que estaba en Australia, en una playa donde había un tsunami, miles de estrellas de mar secándose al sol, muriéndose, y el tipo agarra estrellas de mar y las tira al mar, y uno le dice, ¿qué hace, loco? ¿No ves que no puedes salvarlas a todas? Y el tipo agarra una y dice, tienes razón, no puedo salvarlas a todas, pero esta va a vivir, y la tira al mar. Vos no podés arreglar todos los problemas, pero hay estrellas de mar que te están esperando, que es tu victoria, es tu guerra, es tu lucha. No importa que no ganemos todo, lo que importa es que cada uno haga lo que uno tiene que hacer. Dos cositas más. Harry Potter, en el tomo anteúltimo, perdón que cite a todos estos clásicos rusos y griegos, Harry Potter, un gran libro, en un momento Dumbledore le dice, tú tienes habilidades y poderes que él no tiene. ¿Cómo dice? ¿Qué tengo? Si tú los tienes, tú tienes un poder que Voldemort nunca ha tenido. Tú puedes, y ahí lo interrumpe Harry Potter y dice, yo sé, lo sé, yo puedo amar. Y Dumbledore le responde, sí, tú puedes amar, ese poder él no lo tiene, nunca lo ha tenido. Entonces reflexiona Harry, comprendí lo que me quería decir, comprendí cuál era la diferencia entre ser arrastrado a la arena para pelear hasta la muerte contra él, y por otro lado caminar erguido con la cabeza alta, amando a mis padres, amando a mis amigos, amando a todo el mundo que quiero defender. Algunas personas dirán que es muy parecido ir a la arena de los dos modos, pero algunos sabemos que existe toda una diferencia en el mundo, ir arrastrado o ir por amor. Y dice, es importante pelear una y otra vez, porque solo entonces el mal puede ser puesto a raya, aunque nunca aquí vamos a poder erradicarlo totalmente. Entonces, las hazañas no son menos grandes porque nadie las conozca. Tus hazañas no son menos grandes porque nadie las conozca. Como lo dice Frodo a Sam en Mordor. ¿Ok? Cierro, Luis, con una idea. Dios no pierde batalla. Juan Pablo II decía en un discurso del 2000, no tener espíritu derrotista. No tiene razón de ser una mentalidad abandonista que lleva a considerar que las leyes contrarias al bien del hombre son inevitables. La conciencia civil y la conciencia moral no puede aceptar esa falsa inevitabilidad, del mismo modo que no acepta la inevitabilidad de las guerras o los exterminios. Es preciso usar todos los medios posibles para eliminar el delito legalizado o al menos para limitar el daño de esas leyes. Última idea, Luis, última idea. Washington en el año 1775, en el medio de la Guerra de Independencia,
un coronel le escribe y le dice que perdió esa batalla, perdió muy mal. Y George Washington le escribe: mire, señor coronel, no está en el poder de hombre alguno el darle órdenes a la victoria con mayúscula, pero sí está en nuestro poder el merecerla. Y tú lo has hecho, tú has merecido la victoria, quédate en paz. Dios a nosotros no nos pide ganar cada batalla, pero sí nos pide merecer la victoria. Si luchamos por merecerla, ya hemos vencido. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando, por tu disertación. Y no sé si empezar por las preguntas o por los saludos y los consejos que están dejando muchos de nuestros participantes en esta disertación maravillosa que hiciste. Excelente conocimiento, entusiasmo, capacidad de comunicación, pasión y convencimiento. Bravo, te están diciendo desde una ciudad cerca de Rafaela. Otra persona, maravillosa exposición. Bueno, la verdad es que nos dejaste sin palabras, pero tenemos varias preguntas. Así que voy a tratar de hacerlo lo más ordenado posible, Fernando, para hacértela llegar. ¿Sí? Preguntas y comentarios también a tu exposición. Una abogada que No, Luis, también... Luis, sí. Fíjate de conectar mejor el cable porque tengo cierta fritura en tu micrófono. Fíjate Bien. si el cable está bien conectado a la computadora porque hace... Perfecto. A ver ahora. Perdón que te interrumpa. ¿Ahí me escuchás? No, Sí. perfecto. ¿Me escuchás ahí? Sí, te Voy a escucho. ver despacito. Bien. Una abogada docente pregunta: trata de influir de valores a sus alumnos o clientes, pero le resulta difícil ingresar a otros grupos, por ejemplo, donde se traten las leyes que se pueden llegar a legislar o en proyectos futuros de leyes. ¿Qué sugiere, doctor? ¿Qué le sugiere a esa colega suya, no? Perdón, me perdí tu nombre de pila. Te contesto. Luis, Mira, no te di el nombre de la abogada, es Susana, es el nombre de la abogada que hizo la pregunta. mira, Susana, en mi propia experiencia, la gente de bien necesita ideas, necesita soluciones, necesita aportes. Cuando por esas cosas de la vida, durante 2 meses no estuve involucrado directamente en el tema del aborto en el año 2018, había estado involucrado muchas veces, ha habido muchas veces diputado al Senado, pero en ese caso había muchos amigos peleando y durante 2 meses estaba con un montón de problemas profesionales, pero hacia abril vi que la cosa venía mal y en un momento decidí involucrarme. Y la cosa fue yendo, y no puedo contar acá toda esa historia, que es larga, que alguna vez con un vino la conté en más de 6 horas, todo lo que pasó. Pero lo que puedo asegurar es que hay gente, no de oro, hay gente de platino. Y me emociona. En el Congreso, en diputados, en senadores. Gente que no conoces, algunos sí, muy famosos. Y otros son asesores, no los conocerás nunca. Y es gente que necesita ayuda. Un legislador, a veces los criticamos con cierta facilidad y a veces los criticamos con cierta justicia, pero a un legislador le pasan cientos de proyectos de los más variados en la mano. Necesita ayuda experta. Están dispuestos a escucharla. Yo personalmente me metí un poco y fui viendo que había afán, había hambre de ayuda, de ideas, de tecnicismos. Y la cosa terminó, y lo hago público porque en algún momento lo voy a publicar, las 50 páginas que están en el diario de sesiones del día 8 y 9 de agosto del 18, del 18, insertadas por una senadora diciendo: estos son los fundamentos de los que vamos a votar en contra, o mejor dicho, los que vamos a votar a favor de la vida, los terminé de escribir con un ex alumno, actual colega y gran amigo. La última redacción nos llevó 30 horas, ininterrumpidas. Llegó un momento en que me temblaban las manos en el teclado. 30 horas sin parar para escribir esas 50 páginas. Entonces, porque la gente necesita ideas. O sea, y no creo que nadie en el Senado
diga, ahora supimos que esto lo escribió, bueno, lo escribimos nosotros. Y varios de los discursos que abrieron el debate esa tarde también estaban. Entonces, lo que me di cuenta es que había mucha bondad, mucho bien, mucha necesidad, mucha apertura, y que por tanto es mucho más fácil de lo que parece acercarse al concejal de tu pueblo, acercarse al legislador de tu provincia, acercarse al legislador nacional de tu jurisdicción y llevar ideas y aportar cosas y con respeto, con cariño, con humildad, pero que la gente necesita. Así que eso es lo que te puedo decir. Animate, que es bastante más fácil, digamos, que de lo que yo pensaba. Bien, bien, Fernando. Diego nos dice, ¿será que debemos revisar la forma de enseñar? Porque no hemos logrado formar a las personas de tal manera que cuando grandes sigan creyendo y no que se vuelvan ateos o negacionistas de la fe. Todo un tema. Desde luego, a ver, no hay que ser socrático en el mal sentido, pensando que si uno enseña el bien, la gente sigue el bien. Eso es un error de Sócrates. Entre la inteligencia que ve el bien y la voluntad, está lo que San Pablo decía, que está ese enanito bandido que tenemos adentro, que no quiere hacer el bien. Entonces, no hay que pensar que la sola formación intelectual lleva a las grandes vidas entregadas por los demás. Pero hay mucho por hacer. Miren, ayer justamente recibí todo un escrito que se llama Formar Hombres Libres. 100 páginas, 80 páginas. Muchas veces nuestras comunidades no han sabido formar hombres libres, que conozcan el bien y lo abracen con libertad, sino que a veces hemos enseñado de un modo fideísta, sin explicar la razón de nuestra esperanza, y también a veces no hemos sabido acompañar a los jóvenes cuando, como dice San Pablo sobre su amigo que se perdió por los placeres del mundo, y decir, bueno, también le pasaba a San Pablo, no hay que preocuparse tanto, no es que nos pasó pero a nosotros. Pero a veces cuando uno ve que la gente empieza a flaquear en la fe, hay que seguirlos acompañando. Porque el mundo, la vida tiene muchas vueltas y la verdad, la gente siempre tiene un momento para volver y hay que confiar en la gente, hay que confiar en la libertad y hay que saber ilustrarla y hacer una cosa que es hacer que la voluntad quiera. O sea, saber proponer una pasión por las cosas buenas, ¿ok? No una obligación por las cosas buenas, sino saber apasionar a la gente por lo bueno. Estoy de acuerdo de que tenemos que mejorar mucho nuestra pedagogía. Fernando, Jorge nos dice, ¿qué otra posibilidad, además de ser intransigentes, nos queda frente a los derechos humanos monopolizados por la izquierda atea? Y también se relaciona con otra pregunta de Diego, que nos dice, ¿cómo puede ser posible que la filosofía izquierdista tenga más éxito en la impartición de las ideas en la gente, cuando en realidad nosotros, la Iglesia, tenía el toro por las justas en la enseñanza? Y bueno, es que ha pasado mucha agua bajo los puentes desde que la Iglesia era la mayor educadora. Sigue siendo muy educadora. Si uno mira los números, etcétera, la educación privada, etcétera, es enorme. Y además más barata. Le sale más barata al Estado. Pero, entonces, a ver, por un lado, Antonio Gramsci, dijo, bueno, quizás no hay que imponer las ideas a balazos, sino que hay que imponerlas por la cultura. Y lo que estamos viviendo muchas veces es Gramsci actualizado. Pero no todos son, la gente, muchos que no saben ni tienen idea quién fue Gramsci, ni la Escuela de Frankfurt, ni nada. Simplemente, Gustave Thibon decía, la moda es la dictadura de lo efímero sobre los desertores de la eternidad. Hay mucha moda. La moda no es solamente el pantalón del último verano y los colores que se van a llevar el próximo invierno. Estamos hablando de las modas intelectuales. Y los que siguen la moda son los que están sojuzgados por lo efímero y han desertado de la eternidad. Hay muchas modas intelectuales ahora
y por tanto hay una moda que ha colonizado los medios también, y ha colonizado también ciertas instituciones de enseñanza, también superior, y por tanto hay que seguir respirando. Si los aires no son del todo puros, hay que ver cómo hacer alrededor de uno un aire un poco más puro. Hay que también saber que hay un montón de personas que quieren el bien, la verdad y la belleza, y que necesitamos de la fraternidad y de la solidaridad humana para que nos animen, porque nos deprimimos, porque nos cansamos, porque la lucha es cruel y es mucha, y entonces necesitamos tener un vergel donde poder ir a respirar, donde poder ir a tomar agua, donde poder descansar a la sombra, para volver de vuelta a estar en el frente de batalla, ¿no? También hay que saber, qué sé yo, Tomás Moro era un capo, divertido, humanista, un genio total. Tomás Moro estuvo evitando que le corten la cabeza durante varios meses, hasta que ya no fue posible evitarlo y admitió el martirio. Pero nuestra vocación originaria no es el martirio. Nuestra vocación originaria es el testimonio, y el testimonio amable de Jesús que se acerca a la samaritana y la intenta atraer por lo que le interesa a ella. Eso es nuestro principal, con la gente, el 1 a 1, ¿no? Después están las grandes batallas políticas, pero en el 1 a 1, a veces una sonrisa y una comprensión y también meternos en la cabeza de los demás y ver que tienen pequeñas razones o a veces grandes razones, aunque les falte la razón completa, y también, por tanto, tender puentes. Siempre los puentes son mejores que los muros. Fernando, otro participante nos dice, muchísimas gracias, te agradece mucho, y dice, ¿qué consejos nos das a los cristianos que estamos muy comprometidos en política? Se ve que una persona que está inmersa ya en la arena política, ¿no? ¿Qué consejo le darías, así de primera mano? Mira, de primera mano, no, vos me tenés que enseñar a mí, que sos político y que estás ahí dando esa batalla. Mira, el día 29 de agosto fue el Día del Abogado, ¿no? Porque fue el cumpleaños de Herodes. Y como cumplía años de Herodes, le cortó la cabeza a San Juan Bautista. Y por eso es el Día de San Juan Bautista. Y por eso Alberdi nació el día 29 de agosto. Y por eso se llama Juan Bautista Alberdi. Y por eso el Día del Abogado. Y yo nací el 29 de agosto. Y por eso me llamo Alfonso María Ligorio, que es otro patrono de los abogados. Entonces, ese día que recibí un montón de mensajes por abogado, por Alfonso, por Fernando y por haber nacido, me mandan un mandamiento del abogado de Eduardo Couture, capo mal, un yoruba extraordinario, capo mal, que dice, cumple la ley y el derecho, pero si en algún momento la ley está en contra de la justicia, ve por la justicia y nunca por cuidar a un cliente pierdas tu alma. Yo te diría, político cristiano, nunca por una directiva partidaria, ni por una conveniencia, ni por un cargo. Dicen que París bien vale una misa. Mira, lo único que vale una misa es tu alma, no París. Entonces, hay muchas ocasiones de perderse en la política. Hay que rezar por gente como ustedes, porque está en un frente de batalla muy difícil, con muchas tentaciones, con muchas presiones. Tentaciones de todo tipo de las tentaciones humanas, donde está el poder, la sensualidad, el dinero, la corrupción, todo, que se mantengan fieles y que sepan que si en algún momento está en conflicto tu vocación política con salvar tu alma, salva tu alma. Eso es lo que te puedo decir. Muy claro, Fernando, muy claro. Vamos un ratito para el lado de los jóvenes. Somos todos jóvenes, o sea, estamos todos, el alma joven la tenemos todos, pero acá hay dos preguntas que apuntan justamente a los adolescentes y a los chicos que están o sea, en el colegio, en la universidad, y otros que ya han terminado y que quieren buscar nuevos aires. Te la hago a las dos juntas. Osvaldo dice, ¿cómo llegar a los jóvenes para que venzan las opresiones a las que están sometidos desde la información y las ideologías culturales, sobre todo en las casas de estudio, donde les es muy difícil expresarse? Y después, María Lourdes pregunta, ¿cómo hacemos para devolver a nuestros hijos jóvenes
la ilusión de quedarse viviendo en el país. La gran mayoría de ellos quieren recibirse e irse. Algo que se está dando muy, muy a menudo en estos últimos tiempos, ¿no? Bien, vamos por parte, decía Jack el Destripador, entonces vamos por parte. La primera pregunta, ¿es cierto que hay una censura social, muchas veces desde las mismas cátedras, que reclaman libertad de cátedra para sí, pero la niegan para sus estudiantes, niegan la libertad de pensamiento y de expresión, y que son poco respetuosos de visiones distintas? Son poco respetuosos en dos sentidos, porque critican con mucha acritud y a veces con falta de rigor histórico, por ejemplo, la religión cristiana, sin tener en cuenta que está ofendiendo. Y por otro lado, cuando alguien quiere decir algo en contra, se la juega un poquito con el examen, se la juega un poquito con distintos medios que los profesores tienen para ejercer el poder. Necesitamos recuperar la libertad. Tenemos enormes aliados en los liberales clásicos que entendían de libertad de expresión, entendían de libertad de opinión y entendían de que hay que dejar a la gente pensar y hablar. Y que hay una cosa que es el mercado de las ideas, que decía Milton en 1640, y después lo repitió John Stuart Mill en 1859, que es el mercado de las ideas, que es, si hay algo que no te gusta, se combate discutiendo, no haciéndolo callar. Deja que la gente hable, y así como hay un justo precio del mercado de bienes y servicios, la verdad surge de que podamos matizar, dialogar, conversar, ¿ok? Y está habiendo ahora una cultura de la cancelación, que es que si decís algo que no gusta, yo te cancelo, ¿no? Te borro, te quito el contrato de publicidad, te saco la cuenta de Twitter, te hago 10.000 troleos, te hago callar en la universidad, etc. Entonces, dicho esto, tampoco mandemos a los más chicos a la jaula de los leones diciéndole, anda que tenés que dar razón de tu esperanza, sino que cada cual verá con prudencia cuándo es el momento de hablar, dónde tiene que hablar. A veces es conversar con un compañero en el pasillo, y eso es mucho más fructífero que te destrocen en el medio de la clase. Muchas veces cuando la gente habla uno a uno, hay mucho más sentido común del que parece, pero en la clase hay aborregamiento, la gente se prende a lo que parece que es la doctrina dominante, pero hay un montón de gente ahí que no piensa igual. Entonces, si uno va a contestar a un profesor o a un compañero, hacerlo con cariño, con caridad, con altura, con ideas, ¿ok? Dejando siempre a salvo la buena intención del otro, y a veces inclusive usando los verbos en neutro, que es, me llama un poco la atención lo que decís, porque a veces he escuchado a algunos que piensan, y uno dice las cosas sin decir, yo pienso que tal cosa, para que te empiecen a tirar con los libros. Uno puede hablar en neutro, que es un recurso que usamos los académicos para no ser soberbios y decir yo pienso así, yo pienso allá, yo escribí esa. Decimos, pareciera que si se analiza la cosa con más detalle, no parece razonable tal solución, bla, bla. Bueno, un alumno puede hablar en neutro, hay un modo que se aprende a hablar así, y esto puede ser un modo de plantear la verdad sin decir córtenme la cabeza a la salida de la clase. Armando, hay muchísimas preguntas, pero ya la hora, ya se hizo la hora de ir a cenar. Hay muchas cosas que nos están haciendo llegar, por ejemplo, y te pido que lo tomes, nos están pidiendo mucha bibliografía que has citado, que ha hecho mención en la disertación, bibliografía, leyes, protocolos, que tengas, por allí que puedas proponer a la gente para que nos puedas acercar, porque ya te digo, muchas preguntas están relacionadas, este libro que citó, esta parte que dijo, cuáles serían leyes, protocolos, de derechos humanos, de atención sanitaria por el tema COVID y demás. Bueno, así que te pediría, para ir cerrando, nosotros la vamos a pasar, porque yo digo, muchos de los participantes en tu maravillosa disertación
nos hicieron llegar esto. Acá me dicen, Luis, invítalo de nuevo. Se tiene que hacer otra conferencia más para ello. Otra persona dice bibliografía para principiantes. O sea, caló muy hondo todas tus palabras. Uno de los participantes también dice, me tocó tocar una estrella del mar hoy, que tuve la suerte de escucharlo, así que buenísimo. Por ahí te proponemos te vamos a hacer llegar con Federico todos los pedidos que nos hicieron, y bueno, para que próximamente, si a vuelta de correo nos haga llegar algunos libritos que puedan ver, que puedan leer, además de lo que vos ya tuviste la gentileza de poner a nuestra disposición. Entonces, ¿sí? Perfecto. A algunos autores les voy a pedir permiso para darles los libros digitales. Por otro lado, estoy viendo, porque yo veo las preguntas, pero Luis las coordina porque pasan a mucha velocidad, vienen los chats. Ustedes no los ven, los participantes, pero uno ve que son muchos. Entonces, dos cosas. Preguntan mucho si va a estar grabado. Entiendo, Luis, que esto después hay un link a algún lugar que se lo puede ver. No tengo problema que lo vean. Ya con 53 años, en este momento, la vergüenza la perdí hace mucho tiempo. Y hace menos tiempo también he perdido el miedo. Así que lo vea el que quiera. Y el que esté de acuerdo, fenomenal. Y el que no esté de acuerdo, que me invite a tomar una birra y charlamos. Segundo, dice un gran amigo ahí, Martín Ceballos Ayerza, un gran amigo, compañero de muchas noches y de muchas madrugadas, dice no jugar solo, hacer equipo. Tiene mucha razón. Yo creo que de alguna u otra manera lo quise decir, pero es un gran consejo de Martín, de que a veces estando solo es muy fuerte, porque el viento es muy fuerte. Pero yo este verano, en una ONG que tengo de ayuda a gente vulnerable, fuimos al sur. Bueno, en un momento cruzamos un río y resulta que entre la mañana y la noche había venido la nieve y el río había subido más de medio metro. Es un lugar donde habían muerto 2 personas en el verano anterior. Y yo tuve que trasladar 80 universitarios de un lugar al otro del río cuando se había hecho ya de noche. Bien, una cierta responsabilidad que la verdad, tomamos toda la responsabilidad del caso con los guardapartes, pero no previmos que iba a subir tanto el río por el deshielo del día. Entonces tuvimos que abrazarnos, porque el río era muy correntoso. Yo, como era un poco el más gordito, me tocó ir del lado del lago, que si me iba, mi madre me mata, pero yo iba a parar a los cerros de Úbeda. Todos abrazados, realmente el agua tira fuerte. ¿Por qué pudimos cruzarla y cruzamos los 80 en grupos de 10? Porque íbamos abrazados. Y cuando uno fallaba, cuando uno resbalaba, había otro que lo cogoteaba y lo salvaba, ¿no? Entonces, los cristianos no nos salvamos solos, y en estas luchas necesitamos cariño, comprensión, fortaleza, ánimo, porque nos desanimamos todos, porque la lucha es cruel y es mucha, y realmente a veces el viento es muy fuerte. Entonces necesitamos en ese viento de que Jesús venga sobre las aguas y nos diga, cálmense muchachos, basta jorobar, soy yo, no tengan miedo, esta agua yo ya la manejo. Pero claro, a veces no es fácil ver a Jesús sobre las aguas. Necesitamos que nos digan otros, está viniendo, tranquilo, yo he vencido al mundo. Dios nos ha dicho, yo he vencido al mundo. Es algo que nos cuesta a veces meter en la cabeza, pero Él ha vencido al mundo. Y por tanto, tener claro que la batalla final está ganada. Después lo que hay son escaramuzas, pero con que hagas lo que tenés que hacer, ya está. Y Luis, déjame decir lo que dijo el gran Juan Pablo el 22 de octubre del 78, que era mi última frasecilla que tengo acá, cuando fue ordenado Papa, con el miedo que habrá tenido él en ese momento, que no se lo esperaba. Yo pude estar el día de su canonización, el día de los 4 papas. Estaba Francisco, Benedicto, canonizaron a Juan XXIII y a Juan Pablo II. Un día histórico como no se va a repetir nunca. Estaba ahí en el Vaticano a 30 metros del Papa. Y estaba con mi mamá. Juan Pablo II dice, no tengáis miedo. Abrid de par en par las puertas a Cristo. Abrid a su potestad salvadora los confines de los estados, los sistemas tanto económicos como políticos, los dilatados campos de la cultura, de la civilización, del desarrollo. No tengáis miedo, no tengas miedo vos. Cristo sabe lo que hay dentro del hombre, solo Él lo sabe. Entonces necesitamos a los demás y necesitamos al Señor, porque si no,
a nosotros nos lleva cualquier viento, a cualquiera de nosotros. Gracias, Luis. Gracias, Fernando. Realmente impresionante la disertación. Te agradecemos mucho tu tiempo. Le decimos a todos que vamos a dar por concluida la conferencia de hoy. Muchas gracias a nuestros auspiciantes, García Hermanos Agroindustrial, para su marca láctea Tregar, y a Capitel Constructora de Santa Fe. Muchas gracias a todos los presentes en esta conferencia que estuvieron permanentemente conectados, escuchándote atentamente, Fernando, por el tiempo que nos han dedicado, por su participación en las preguntas. Lamento mucho no haber llegado a todas, ¿sí? Y los comentarios que hemos recibido, de agradecimiento, de felicitaciones a vos, Fernando, por esta disertación. E invitarlos a inscribirse, como mencionamos al inicio, desde este momento, a la última disertación del ciclo, que tendrá lugar el próximo martes 15 de septiembre a las 19:30 horas, sobre la santidad de los laicos, que va a estar a cargo del padre Javier Cecé. A todos, nuevamente, muchísimas gracias. Allí mismo están preguntando cómo se inscriben. Van a estar recibiendo un mail donde van a citar el link para inscribirse y también van a recibir el link con la charla grabada de Fernando, que es para volver a escuchar. Creo que es para volver a ver y a escuchar y tomar nota y poner en práctica. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Fernando, por este tiempo. Te agradecemos enormemente. Y gracias a todos los presentes. Hasta luego.